Suárez y Calo, ¿podrían prender la cámara, por favor, para dar el presente? Ah, tipo Luis está Luis. conectado con los dispositivos. Suárez. Sí, yo tengo en el otro equipo, me anda el auricular. Ah, y ahí está Está bien, claro. listo, entonces están todos Perdón, conectados. Porque Bueno, teníamos listo. con el barbijo siempre. Sí, Dale, Claro, se perfecto. nos orientó un poco el escenario. Bueno, Bueno. entonces arranco a tomar lista. Alves, Presente. Noelia, Presente. Betilli, Sí, se escucha. Antonella, Presente. Calo Luis, Presente. Camuche Emilio, Presente. Filipa Bianca, Presente. García Mariana, no está. Jiménez Cintia. Jiménez. Medina Yanina. Presente. Mota Miguel. Presente. Oberti Joana. Páez Abigail. Presente. Pese Iván. Pese. Pirani Vanina. Ramos Moreira. Presente. Suárez Héctor. Presente. Balomi Joel. Presente. Bueno, terminamos. Bueno, joya. La verdad que corté clavos con el tema de la computadora que no la podía prender. Me volvía loco. No sé qué estaba pasando. Wow. Bueno, continuando con el tema sociedades anónimas, que ustedes ya evidentemente han arrancado, tanto la clase, no sé si hubo alguna clase sincrónica con sociedad anónima. Creo que sí, porque Balonas daba Capital Social y no sé el miércoles que vieron. No sé si vieron asamblea el miércoles. Sí, vimos asamblea el miércoles. Bueno, entonces ustedes vieron, a partir del miércoles, comenzaron a ver los órganos de las sociedades anónimas. ¿Qué característica tienen los órganos de las sociedades anónimas? Que a diferencia de otras sociedades, como el tipo societario es un tipo social, como ustedes habrán visto, mucho más complejo, inclusive que una sociedad de responsabilidad limitada, que fue la que vieron conmigo, o más aún con relación a una sociedad colectiva o una encomandita, la sociedad anónima tiene funciones orgánicas claramente diferenciadas y divididas, donde se puede observar con mayor precisión todo aquello que tiene que ver con la función propia de un órgano de gobierno, como vieron con la asamblea, ¿no? Un órgano de gobierno de carácter no permanente que debía ser convocada para su funcionamiento, ¿no? Y que tomaba las decisiones que hacen al gobierno de la sociedad. Otro órgano que es el directorio, que es el que vamos a ver hoy, que es el órgano de administración de la sociedad, y que dentro del directorio hay uno de los directores específicamente que ejerce las funciones de representación de la sociedad anónima. Y el órgano de fiscalización, que creo que esto ya queda para alguna clase sincrónica, que tiene que ver con el control de legalidad de los actos de los otros órganos societarios, ¿no? Por ejemplo, que es la función a cargo del síndico o del Consejo de Vigilancia. Pero hoy específicamente nos vamos a abocar al directorio, que es el órgano típico de las sociedades anónimas y que es como el órgano de administración ejemplificativo de alguna manera, como que cuando uno piensa en un órgano de administración de una sociedad, lo que le viene en mente primero es el directorio, el de la sociedad anónima. Aunque hay otros tipos societarios que tienen otro tipo de órgano de administración, porque como yo le decía, el directorio es un órgano típico. No es que otra sociedad que no sea la anónima pueda tener un directorio. ¿Está? En realidad, la característica que vieron hasta ahora es que los órganos que administran la sociedad suelen tener características típicas, o sea, específicas para ese tipo social. Y de hecho, cuando la ley comienza a describir el directorio en el artículo 255, lo hace con esa
esa cuestión del rasgo típico cuando describe al órgano de administración de la sociedad anónima. Y cuando habla del directorio, no dice lo que es un director, pero obviamente se entiende, ¿no? Es un órgano de administración que tiene una característica particular a diferencia de otros órganos de otras sociedades. Cuando el directorio es plural, es decir, cuando está integrado por más de un director, tiene la característica de ser colegiado, ¿no? Como lo mismo sucede como con la asamblea, ¿no? Que en la sociedad anónima, la colegiación, de alguna manera, en el funcionamiento de los órganos es un rasgo característico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo que un órgano es colegiado, a ver si alguno sabe a qué me refiero. Cuando son varios los miembros, En realidad, el hecho de que sean plurales no da el rasgo de colegiado. Perdón, varios y Obviamente, perdón, Luis, es cierto, tenés que tener una pluralidad de administradores, porque si no, no hay posibilidad de que el órgano sea colegiado. Pero lo que sucede es que, más allá de eso, si el órgano directorio no es plural, obviamente no podría ser colegiado, pero si funciona pluralmente, la colegiación tiene una característica. Porque, por ejemplo, la gerencia de una SRL puede ser plural, pero no necesariamente colegiada. Puede haber una actuación conjunta de los gerentes o individual e indistinta. ¿Entienden? Pero eso no implica que, salvo que específicamente el contrato social organice a la gerencia como órgano colegiado, no significa que va a actuar como órgano colegiado. ¿Qué significa, además de la pluralidad que bien dijo Luis, que el órgano actúe como órgano colegiado? algún tipo de igualdad en la jerarquía. ¿A qué te referís, Joel? Sí, un poquito más específico. Si tienen todos el mismo estatus, los directores. Sí, tienen el mismo, en principio sí tienen el mismo estatus, tienen los mismos derechos, sí, pero en realidad no se refiere tampoco a eso. Tiene que ver más con el ¿Tiene que funcionamiento. ver con el tema de la responsabilidad? Bueno, a ver, con el tema de la responsabilidad, que el órgano sea colegiado, le da un viso diferente a la responsabilidad. Es cierto que que el órgano sea colegiado le otorga una responsabilidad específica, pero no condiciona eso. Es decir, la colegiación, ¿qué tiene que ver? Cuando yo digo un órgano colegiado, quiero decir, en definitiva, que ese órgano plural debe tener para funcionar ¿qué cosa? ¿Un qué? Si no, no puedo funcionar. un quórum. Un quórum, como el Congreso, mis estimados y mis estimadas. Un quórum. ¿Y las decisiones cómo se adoptan? La mayoría ¿Qué tipo de mayoría? de los presentes, no Sí, todos accionistas. pero dentro de los presentes, ¿cómo debe ser la mayoría? ¿Mayoría simple o mayoría absoluta? Yo creo que es absoluta. ¿Qué significa? Está perfecto, cree bien. ¿Qué significa la mayoría absoluta? Y sería la mayoría de votos. ¿Cómo? Por mayoría de votos. No escucho bien, Luis. Por mayoría de votos. ¿Pero qué tipo de mayoría de votos? ¿Mayoría simple? Si decimos No, mayoría absoluta, tiene una característica. claro, bueno, ahí quedamos una encerrona. ¿Qué significa en este aspecto la simple y la absoluta, no? No. La mayoría absoluta tiene un significado. No sé si estamos en una encerrona. Claro. ¿Qué haces, Joel? No, decir por los presentes. Mayoría absoluta es la mayoría que implica más del 50% de la decisión de los directores, o sea, que sea superior al 50%. Por ejemplo, el 51%, lo que antes mal se llamaba la mitad más uno. ¿Entienden?
que a veces no está bien dicho decir la mitad más 1. ¿Está? Por eso lo específico, lo más correcto en todo esto es decir la mitad más 1. Perdón, decir la mayoría absoluta. Ay, 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 se me están abriendo carteles acá. Ahí está. Buah. Perdón. ¿Me escuchan? A ver. Ahí está. Buah, parece una cargada esto. Lo que pasa es, bueno, ahí está. Entonces, les decía que en realidad se trata de la... les decía, estaba leyendo, fíjate los mensajes, Lourdes, que llegan. Ocupate vos, por Sí, favor, de eso, del chat. de Se Mota. me la gauchada. Encárgate vos del chat. Bueno, Dale. entonces, les decía que la actuación colegiada del órgano tiene que ver con esto, con la mayoría absoluta y con el quórum, como se adoptan las decisiones. Y obviamente que esto tiene varias implicancias. Como dijo Antonella, tiene una implicancia en la responsabilidad que tienen los directores. Cuando veamos la responsabilidad en un ratito, que vamos a ver que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, la solidaridad justamente está vinculada con el carácter colegiado o el funcionamiento colegiado del órgano, que significa que cuando no se puede determinar específicamente quién tiene mayor responsabilidad de los directores, entonces justamente se establece la solidaridad entre ellos, porque justamente está vinculado con la función de la colegiación de este órgano. A ver, el directorio obviamente tiene o se le aplican las normas generales para los órganos de administración de la ley de sociedades, es decir, debe actuar el director con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, norma que debería ser modificada por anacrónica y contraria a la cuestión de género, claramente. Ya esto de ser un buen hombre de negocio, por más que sea un genérico, ¿no? Habría que plantear de alguna manera que esta ley debería ayornarse en este punto. Y además, que además deben mantener o respetar las pautas del artículo 58 de la actuación de los administradores, como de acuerdo se organice, de acuerdo al tipo societario, el funcionamiento del órgano de administración, y aquellas que tienen que ver con la inscripción de la designación, remoción o renuncia de los administradores conforme al artículo 60 de la ley. Lo que sucede es que la ley de sociedades, la parte general, es muy escueta en función de la regulación de los administradores o de la responsabilidad de los administradores. La ley de sociedades es mucho más profunda y más extensa cuando va a regular como órgano de administración al directorio. Por eso es que también se toma como órgano arquetípico, porque en definitiva las normas que regulan al directorio se aplican analógicamente ante la ausencia de otras normas de otros órganos de administración para los órganos de administración que son propios de otras sociedades. No es que se aplican los rasgos típicos, pero sí, por ejemplo, en materia de responsabilidad o en materia de incompatibilidades, de elección, etcétera, etcétera. Bien, la ley comienza estableciendo cómo se conforma el directorio. El directorio puede tener, a ver, si estamos dentro de sociedades que no están abarcadas por el artículo 299, puede tener de uno o más directores. Puede haber un directorio unipersonal o plural. Ahora, cuando la sociedad está incluida en el artículo 299, es decir, aquellas sociedades que están bajo la fiscalización estatal permanente, el directorio se tiene que componer como mínimo de 3 directores titulares. O sea, tiene que funcionar siempre como un órgano plural. ¿Quiénes pueden ser directores? Pueden ser directores los accionistas o terceros, porque es un órgano de actuación profesional, en el sentido de que si la ley me establece que el director
debe actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, tiene que tener una actuación profesional. Es decir, que en definitiva aplicamos normas del artículo, las normas propias de la responsabilidad de un profesional, ¿no? Las del, si no me equivoco, 1728 del Código Civil, creo que fue el que reemplazó el 902, que el que dice que a mayor conocimiento de los hechos o mayor posibilidad de conocer los hechos, mayor es la responsabilidad que se deriva de los mismos. Es decir, si yo tengo una formación profesional, mayor responsabilidad voy a tener ante una consecuencia de una mala actuación de mi parte. Entonces, tengamos en cuenta eso. Por otro lado, vamos a ver que la cantidad de directores puede aumentarse, o sea, el estatuto puede establecer, por ejemplo, un número máximo y mínimo de directores y delegar en la asamblea que se designen, por ejemplo, en cada ejercicio el número de directores a elegirse. Por ejemplo, el estatuto puede decir que deberán elegirse entre 3, el directorio se podrá componer entre 3 a 15 directores. Y se delega a la asamblea la posibilidad de determinar en cada elección el número de directores a elegir. ¿Correcto? Entonces, eso también puede suceder. Bueno, a ver, el plazo de duración del directorio, a diferencia de otros órganos de administración, tiene un plazo de duración limitado, que es de hasta 3 ejercicios. ¿Qué significa que el plazo de duración del mandato dure hasta 3 ejercicios? ¿Es lo mismo decir 3 ejercicios que 3 años? No, No. ¿Por qué no? porque puede haber ejercicio irregular. No le llego a escuchar bien, Luis. Porque puede haber un ejercicio irregular. Ejercicio Porque regular. ¿A qué se refiere? irregular, ¿Qué que significa? en el tiempo. Claro, claramente, por ejemplo, no coincide con el año calendario, entonces puede comenzar después del año calendario o bien puede finalizar fuera del año calendario. Pero no, no sería de 12 meses, sería irregular. No termino de entender la idea. No, yo digo, tiene que tener, yo tengo entendido eso, por ahí viene del lado de la contabilidad más. O sea, si es regular, Claro. tiene 12 meses, si es irregular, tiene menos de 12 meses. Si inicia la Bueno, sociedad, por ejemplo, si inicia la sociedad en las actividades en abril de un año y el ejercicio comienza el 1 de enero y termina el 1 de diciembre, como comenzó en abril, va a ser irregular el primer ejercicio. bueno, en realidad el ejercicio tiene que ver, tomando lo que usted dice, Luis, lo que tiene que ver es con el periodo de tiempo en el cual o se considera o se toma los efectos de determinar el estado de situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad. Y es una fecha establecida de forma convencional en el estatuto, porque así lo marca la ley en el artículo 11, ¿correcto? Por ejemplo, como bien dice usted, puede ser el cierre del ejercicio, se puede producir el 31 de diciembre, el 30 de abril, el 30 de junio, el 31 de julio. Generalmente se pone a fin de mes para que se considere periodos enteros y no se fraccione, con lo cual genere complicaciones a los efectos de determinar o confeccionar los estados contables. Entonces, por ejemplo, un ejercicio, si se establece estatutariamente que el ejercicio termina el 31 de diciembre, el ejercicio subsiguiente comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente. ¿Entiende lo que quiero decir? Con lo cual, cuando yo digo que el ejercicio, que el mandato de los directores puede durar hasta 3 ejercicios, se computan esos 3 periodos económicos, el 31 de diciembre al 1 de enero, el 31 de diciembre al 1 de enero, y así hasta completar los 3 ejercicios.
Hay una excepción a esta cuestión que tiene que ver cuando la elección del director recae en el Consejo de Vigilancia. No, me mareé con una... También tenía un apunte, pero son reelegibles o no. O sea, el periodo puede ser hasta 3 ejercicios y puede ser reelegible. Sí, dije que sí, que se pueden reelegir, o no dije que se pueden reelegir. Disculpen. No, sí dije que podían ser reelegidos, pero que tiene una duración máxima. Yo después lo puedo reelegir indefinidamente. Es como lo que no duran en el cargo es en forma indefinida. Ese es el tema. Tiene un máximo. Pero yo después se puede reelegir indefinidamente. Me hizo un ruido en el audio y ahí se me confundí. Gracias. No hay problema. Y a ver, el estatuto es el que va a disponer la duración del mandato. Puede ser de un ejercicio, de 2 ejercicios, pero el máximo va a ser hasta 3 ejercicios. ¿Está? Más de eso no. Pero puedo reelegirlos indefinidamente. ¿Entienden lo que digo? Es decir, la duración, el mandato tiene una duración, pero finalizado se puede reelegirse. Y les decía que en el único caso donde se computa por años la duración del cargo, cuando el directorio es elegido o es facultad de su elección por parte del Consejo de Vigilancia, que es el órgano de fiscalización compuesto por 3 a 15 accionistas, ¿no? Y para eso tiene, primero y principal, para que esto exista, ¿no? Que no es lo habitual, no es lo común ni lo habitual, que el estatuto organice primero el Consejo de Vigilancia, que además de organizar el Consejo de Vigilancia, que le dé la facultad al Consejo de elegir o designar a los directores. Si esto sucede así, se dan estos 2 supuestos, el máximo de duración del cargo de director, además de ser reelegible, va a ser hasta 5 años. Es en el único supuesto donde la ley establece la duración de un directorio en años, por si no habla de ejercicios. Pero ¿qué pasa? Fíjense, supónganse que el director termina su mandato, ¿no? Finaliza el mandato del director, llega hasta los 3 ejercicios. El director cesa en sus funciones inmediatamente que se cumplan el 3er ejercicio, no sigue más, se va. Nuevo director. ¿Cómo? Pienso que continúa en el cargo hasta que se elija el nuevo director. Piensa bien. O hasta que se lo reelija a él. Claro. Piensa bien, correcto. Claro. El director, por más que termine su mandato, permanece en el cargo hasta ser reelecto o reemplazado. Claro. Porque si no la sociedad queda acéfala, no puede. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Supónganse, se cierra el balance y los estados contables el 31 de diciembre, que es la fecha de cierre del ejercicio. Juntamente con esa fecha de cierre del ejercicio, vencen los mandatos de los directores. A partir de ahí, el directorio de la fecha de cierre del ejercicio tiene 4 meses para convocar a la Asamblea General Ordinaria para tratar no solamente los estados contables, sino la designación de los directores. Con lo cual, entre que se cierra el ejercicio y se reúne la asamblea, posiblemente transcurra un tiempo. Entonces, durante todo ese tiempo, el director va a seguir en sus funciones. No es que automáticamente termina. Va a perdurar en la función. ¿Hasta qué momento? Hasta que se reemplace o se reelija. ¿Entienden lo que digo? No puede irse a su casa y dejar la sociedad, cerrar con llave la sociedad e irse. ¿Eh? De hecho, por eso también se prohíbe renunciar intempestivamente, ¿o no? Claro, exactamente. Por eso, como bien decís, la renuncia no puede ser ni dolosa ni intempestiva. Y tampoco puede afectar el normal funcionamiento del órgano.
¿eh? Y además, ya ahora cuando lleguemos al tema de renuncia lo vamos a ver, a diferencia de otros órganos societarios, de otros órganos de administración en otros tipos societarios, en el directorio la renuncia tiene que ser aceptada por parte del directorio. Pero esto ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. No hay problema. Entonces, no sé si se entendió. O sea, la duración, el mandato y todo. Tengan en cuenta que el estatuto debe prever, además, qué garantía van a tener que prestar los directores por su actuación. ¿Qué significa esto? Que cuando asumen el cargo, el estatuto tiene que establecer una garantía que deben prestar ellos en forma personal, no la sociedad, para el caso que haya una acción de responsabilidad por un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. ¿Me entienden? Ya sea respecto de un daño al patrimonio de la sociedad o un daño provocado a terceros. Es decir, tienen que prestar una garantía. Como muchas veces lo que sucedía es que el directorio no prestaba la garantía exigida por el estatuto, o el estatuto preveía una garantía irrisoria, simbólica, lo que sucedió es que, por ejemplo, en el ámbito de la capital federal, la Inspección General de Justicia lo que hizo fue establecer, por una resolución general, la garantía que debían prestar los directores. Y en su momento estableció una garantía de 10.000 pesos. Hoy en día no sé, no me fijé si se actualizaron los valores, pero que esa garantía podía ser prestada por una póliza de caución, una aval bancario, un depósito en efectivo, un depósito en títulos públicos o privados. Es decir, había varias chances como para que los directores garantizaran su actuación. Hoy en día, si hablamos de una garantía de 10.000 pesos, es absolutamente nada, ¿no? Para el daño que puede infligir un directorio en una sociedad. Cuando cualquier juicio, por ejemplo, cualquier juicio laboral, no nos baja de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Está claro. Es decir, en definitiva, si yo hablo de que la garantía que puede tener un director o prestar un director es de 10.000 pesos, es meramente simbólica. ¿Entienden? Igualmente es el estatuto el que debe prever cómo debe ser esa garantía y a qué monto debe descender y cómo debe prestarse. Bueno, entonces, varias cuestiones a tener en cuenta. El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad en el cargo. Es decir, lo mismo que ustedes vieron que, por ejemplo, el gerente de la SRL puede pactarse en el contrato social que solamente puede ser removido con justa causa. ¿Recuerdan? O un administrador de una sociedad colectiva, que solamente se le exija justa causa. En el caso de las sociedades anónimas, esto no procede. No puede haber supresión ni restringibilidad en la revocabilidad en el cargo. Es decir, debe ser la posibilidad de remover en el cargo un director por la mayoría absoluta, sin prestar o necesidad de invocar justa causa, no puede tener ningún condicionante. Les cuento, con relación al domicilio, la mayoría absoluta de los directores deben tener domicilio real en la República Argentina, ¿no? En realidad, esto significa que deben tener su residencia en la República. Cuando son elegidos directores, sí o sí, forzosamente, deben constituir un domicilio de la República, aun los que vivan en el exterior. Con lo cual, tiene que tener el domicilio constituido de la República para que allí se le curse cualquier notificación vinculada a su actuación con relación a su cargo. Una cuestión fundamental
es que el cargo de director es personal e indelegable. Esto lo tienen que tener en cuenta, que el cargo de director es personal, debe ejercerse en forma personal y sin posibilidad de ser delegado. Esto no significa que no puedan delegar determinadas funciones, como por ejemplo, si una sociedad tiene que actuar en un juicio, no significa que ellos necesariamente no puedan otorgar un poder a un abogado para que defienda a la sociedad, ¿entienden? Algunas funciones pueden ser delegadas, lo que no puede ser delegado es el cargo. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que un directorio no podría, o no en principio, esto es una cuestión que está bastante discutida, otorgar a un tercero poderes generales amplios de administración y disposición de los bienes de la sociedad, para que compren y vendan bienes pertenecientes al patrimonio de la sociedad, sobre todo para que vendan bienes del patrimonio de la sociedad. ¿Entienden? Es decir, esto significa con la indelegabilidad del cargo de director. Es más, hay toda una cuestión porque una sociedad puede ser una persona jurídica, una societaria, puede ser directora de otra sociedad. Entonces, se ha cuestionado si una sociedad es directora o integra el directorio de otra sociedad, si no existe de alguna manera por parte de las personas humanas que actúan en representación de la sociedad directora alguna forma de delegabilidad del cargo, ¿no? Lo cual ha quedado de alguna manera zanjado, discutido, porque en realidad, como estamos frente a la teoría del órgano, cuando actúa el representante de la sociedad, lo hace como si fuera la sociedad misma. ¿Entienden? Pero eso tiene que ver con la delegabilidad del cargo de director. Que, como les decía, el principio general es que es personal e indelegable. Bien. ¿Qué pasa si el director por alguna razón no puede ejercer su cargo, se encuentra impedido para ejercer el cargo? El estatuto debe prever la elección de suplentes. El suplente no va a ser director hasta tanto no se produzca la vacancia, es decir, va a ser llamado a cubrir el cargo de director titular cuando se produzca la vacancia por parte del titular, es decir, que él haya renunciado o haya sido removido, entonces el suplente va a ser elegido. Tengan en cuenta que la previsión estatutaria de elegir suplentes va a ser obligatoria en el caso de aquellas sociedades que no están incluidas en el artículo 299 de la ley. ¿Por qué? Porque esas sociedades del artículo 290, que no están en el 299, no tienen la obligación de elegir un síndico. Porque de la otra manera, la vacancia, si hay un síndico y no hay directores suplentes, puede puede cubrir la designación del síndico designando a personas que van a cubrir el cargo de director hasta tanto se elijan los nuevos directores. ¿Está? Y esto va a suceder cuando, en la próxima reunión de asamblea. Bueno. Con relación a la renuncia, como decía el compañero, ahora sí vamos al tema de la renuncia que había comentado Héctor Suárez. A diferencia de otros órganos, o mejor dicho, de otros tipos societarios, en el directorio, como es un órgano colegiado, como yo les expliqué al principio de la clase, lo que va a suceder es que la renuncia, yo soy director y quiero renunciar, tengo que presentarla ante el directorio. El directorio va a tener que tratar la renuncia y expedirse si la acepta o no la acepta. ¿Está? Tengan en cuenta que la renuncia al cargo
no puede ser, más allá que sea aceptada o no, no puede ser dolosa ni intempestiva, es decir, que deje a la sociedad paralizada, es decir, que la afecte patrimonialmente, o que se haga con el fin de perjudicar a la sociedad, ¿no? Y que afecte el normal desenvolvimiento del órgano. Por ejemplo, que si el directorio es plural, si queda reducido a un solo director, el directorio no pueda funcionar, por ejemplo. ¿Entienden? Es decir, se dan ambos supuestos. Y debe ser aceptada. ¿Qué pasa si la renuncia no es aceptada por parte del directorio? El director va a tener que continuar en el cargo hasta que su renuncia, hasta que finalice su mandato. ¿Está? Es decir, va a tener que continuar en el cargo. No se va a poder ir. Lo que puede suceder muchas veces es que el directorio al que le es sometido el tratamiento de la renuncia del director, o sea, cuando el director que pretende renunciar, su renuncia no es tratada por el directorio, ¿cuál es la facultad que tiene ahí ese director para que su renuncia sea tratada? ¿Por qué? Porque el directorio, en este punto, tiene la obligación legal de expedirse. ¿Entienden? Con lo cual, si yo someto a tratamiento la renuncia, el directorio se tiene que expedir. ¿Qué pasa si el directorio no se expide? ¿Qué le queda a ese director? Y la justicia. Bueno, pero antes de ir a la justicia, él puede tener alguna alternativa interna dentro de la sociedad. ¿Qué podría hacer? Reclamar al Consejo de Vigilancia si hay o al síndico. Supónganse que no hay consejo de vigilancia ni síndico. Igualmente Sí, no sería el órgano que actuaría en este caso, ni el consejo de vigilancia ni el síndico. No se me ocurre porque, digamos, si no trata la renuncia, entonces si él quiere irse, si es no se puede tener derecho de receso. De receso no, porque el receso no es aplicable a los directores, sino a los accionistas. Es un derecho de los No puede- accionistas y no de los directores. No Sí, puede ser director y accionista. pero una cosa es la función como accionista y otra cosa es el cargo de director. Son dos cosas completamente diferentes, son funciones orgánicas separadas. Es lo que Por más que pienso sea yo la ahora. misma persona, las funciones orgánicas son diferenciadas, que eso es lo que le dije a ustedes de la primera clase que tuvieron conmigo. Estoy buscando la solución, pero no la encuentro. Es decir, No la encuentro. ¿Podría convocar una asamblea para tratar este tema? Exactamente. Bien. ahí está. Podría plantear, habría que ver si lo logra, que se convoque una asamblea para tratar el tema de la renuncia, si el directorio no lo acepta. Ahí Lo está, que dice, lo que la ley dice, lo que la ley no dice, lo que también se interpreta ante el silencio del directorio, es que como tiene la obligación legal de expedirse, y cuando alguien tiene la obligación de expedirse, es en el supuesto de que el silencio es una manifestación positiva de la voluntad, en ese caso, ante la falta de la obligación de expedirse, es como que la renuncia hubiera sido aceptada. ¿Entienden? Por la afirmativa, de alguna manera. ¿Por qué? Porque acá el directorio tiene la obligación legal de expedirse. el director ¿Entienden? podría pedir, ¿Cómo? el director en esa situación de tacitud, digamos, podría pedir la ratificación de la aceptación. ¿La Y esa es la ratificación de qué? posibilidad. Claro, la ratificación de la aceptación de la renuncia, que quedó tácita, él podría pedir que se ratifique que está aceptada la renuncia. ¿Y a quién le iba a pedir? ¿A quién dice pedirle? Por eso si los órganos internos no se lo permiten, lo puede judicializar al tema. Pero quizás a lo mejor tiene judicializar el tema. Miren, si yo le mandaría primero una carta de documento a la sociedad, es decir, obviamente, y después a ver, si el directorio no se expide, y esto ha sucedido, porque no solamente acá hay una cuestión de que no se expide, puede ser que a lo mejor me acepte la renuncia,
Pero lo que me va a importar a mí, además de que me acepte la renuncia, es que mi renuncia me la inscriban en el registro público, porque si yo sigo figurando en el registro público como director de la sociedad, voy a seguir siendo responsable frente a los terceros. Con lo cual, en principio, la competencia para llevar adelante la inscripción de la renuncia del director, o de la remoción podría ser también, es la sociedad la que lo tiene que hacer. ¿Y qué pasa si la sociedad no lo hace? Ahí se ha habilitado la posibilidad, a través de este procedimiento que es generalmente común, o esta situación que es común, que el director que termina enemistado con la sociedad, con una situación conflictiva con la sociedad, el resto de la sociedad le diga, vos te fuiste mal, bueno, no te inscribo la renuncia, no te inscribo la remoción. Te seguís pegado en materia responsabilizatoria frente a los terceros. Entonces, ¿qué puede hacer el director en ese caso? Para no seguir, como uno vulgarmente diría, seguir pegado con la responsabilidad societaria. Bueno, en ese caso, la ley, como no dice nada, lo que ha sucedido, sobre todo en el ámbito de la Inspección General de Justicia, es un procedimiento específico para que la renuncia del director pueda ser tramitada e inscripta por el propio director renunciante, ante la desidia o la inactividad o la ignoración, como diría alguno, por parte de la sociedad, ¿no? Cuando la ignoración del gatito, ¿viste? Bueno, en ese caso, el directorio, ante esa situación, claramente habilitaría al director a inscribir su renuncia. Porque si no, sigo siendo responsable frente a terceros. O sea, al resto del directorio se le ocurre poner al día siguiente a todo el personal, levantar, de alguna manera, para decirlo vulgarmente, en negro a todos los trabajadores. Y yo sigo siendo responsable frente a semejante acto de barbarie. Entonces, no, quiero salir de esto, no quiero ser responsable ante esta situación. No soy más director de la sociedad. ¿Entienden? Entonces, bueno, el que le ha dado o intentado darle una solución a esto, por lo menos fue la Inspección General de Justicia. Bien. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. El cargo de director es un cargo profesional. Yo les decía, el artículo 59, en definitiva, es el que le da el carácter de la profesionalidad del cargo del administrador, ¿no? El conocimiento, el saber hacer, o sea, el know-how, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, no sabía, desconocía, o etcétera. Entonces es un cargo remunerado, claramente. Entonces, en principio es el estatuto el que va a establecer la remuneración del directorio. Si no lo establece el estatuto, la fija la asamblea o eventualmente el consejo de vigilancia si la elección del director recae en el consejo de vigilancia. Y el monto de las retribuciones o de las remuneraciones, de los honorarios del directorio, va a estar establecido básicamente por dos cuestiones. Por un lado, la existencia o no de ganancias en el ejercicio a considerar. Y la otra es la distribución de esas ganancias, ¿no? O sea, la posibilidad de que esas ganancias se transformen en utilidades y se disponga la distribución de esas utilidades a través de lo que se llama el dividendo. Y eso va a determinar lo que va a percibir el director. Hay un máximo, un tope máximo, que por todo concepto, ya sea sueldos, otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas, ninguna de ellas podrá exceder el 25% de las ganancias. Se le pone un límite para que eso no se tome o no se absorba la totalidad de las ganancias, sino quede o impida la posibilidad de que esas ganancias se distribuyan entre los accionistas.
Y por otro lado, un piso mínimo del 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas. Si se distribuye la totalidad de los dividendos, el directorio puede tener un tope máximo del 25%. Si no se distribuyen, ese tope se reduce al 5%. Otra cuestión, ¿qué pasa si no hay ganancias? Si no hay ganancias, en principio el directorio no puede cobrar no puede percibir ninguna remuneración. Pero como toda cuestión como toda regla general, tiene sus excepciones. Que es el último párrafo del 261. Que justamente habla de la posibilidad que el director ejerza comisiones especiales, sea funciones específicas o funciones técnico-administrativas, como por ejemplo que trabaje en relación de dependencia para la sociedad y ejerza funciones específicas, ¿no? En ese caso, en ese supuesto, se le permite, o la ley permite, que la asamblea de accionistas expresamente determine pagar una remuneración al directorio por encima de los topes legales frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias, se imponga la necesidad de exceder esos límites. Es decir, en ese caso, solo puede ser autorizado por la asamblea y debe estar expresamente contemplado en los puntos del orden del día. Es decir, el pago de una remuneración al directorio por encima de los topes legales. ¿Entienden? Si no, no es posible. Ahora, es una cuestión que se plantea habitualmente en una discusión que puede generarse o que puede establecerse, que tiene que ver justamente con el hecho del director que trabaja en relación de dependencia con la sociedad. No sé si ustedes han cursado Derecho de Trabajo. ¿Quién cursó Derecho de Trabajo acá? ¿Nadie cursó Laboral? Sí, la mayoría calculo. Bueno, por eso pregunten, pero nadie contesta. No, yo no. No, yo tampoco. Bueno, Este año recién. este año. Héctor, ¿vos lo cursaste? Vos cursaste Laboral. Bueno, vos que cursaste Laboral, ¿qué principios tiene el salario de un trabajador? Primero es un crédito alimentario, ¿correcto? La remuneración del trabajador en relación de dependencia. ¿O me equivoco? Sí, por supuesto, le tienen que dar lo suficiente para subsistir. Bueno, es un crédito alimentario. ¿Qué pasa qué pasa con la intangibilidad del salario del trabajador? ¿Se lo puede afectar el salario? No puede ser afectado el salario y tiene, digamos, un mínimo que se debe asegurar que el trabajador cobre, aunque tenga diferentes otras obligaciones, como alimenticias, etcétera, que se le pueden descontar del sueldo. Ok, y yo pregunto, vos que cursaste Laboral, ¿qué característica tienen las leyes del trabajo? ¿Que son leyes de qué tipo? Son pro operario. Pero ¿cómo son? Vos podés opinar, Lourdes, también, así no te aburrís. ¿No son de orden público? Son de orden público, exactamente. Ahora, yo pregunto, leyes laborales, de orden público. Bien, el director, que además, porque la ley lo autoriza, ejerce funciones, como dice el artículo 261, dice, retribuciones que por todo concepto pueden percibir los miembros del directorio y del Consejo de Vigilancia, en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente. O sea, claramente está diciendo que pueden percibir remuneraciones en relación de dependencia un director. ¿O me equivoco con lo que acabo de leer? ¿Qué pasa si es un trabajador? ¿Qué se aplica? ¿O qué prevalece?
¿La ley laboral y el orden público laboral o la ley de sociedades con relación a la regulación del directorio como órgano de administración y la lealtad y diligencia que como buen hombre de negocios debe guardar el director respecto de la sociedad? Si no hay ganancias, ¿yo le podría descontar al directorio lo que percibió indebidamente? Pero ¿cuándo percibió? ¿En qué caso usted dice que percibió indebidamente? Y, por ejemplo, el director es un empleado de la sociedad y todos los meses le fue abonada la remuneración, ¿no? Un recibo de sueldo. Llegamos al cierre del ejercicio y la sociedad arrojó en el ejercicio económico pérdidas. No hay ganancias, hubo pérdidas. Y la asamblea no acuerda exceder el tope y pagarles. ¿Yo le puedo descontar al directorio las remuneraciones que indebidamente percibió? No, si es empleado no le puede tocar el sueldo. Pues son remuneraciones. No, porque a ver. Porque es de orden público, o sea que no se puede. Y yo No pregunto. se puede bajar la remuneración. ¿Y el cargo de director, qué prevalece? ¿La función es en relación de dependencia o el cargo de director en todo esto? Pero si el director es un trabajador, pues es asalariado, va a cobrar la retribución porque la ley lo establece y el orden público es un derecho constitucional, es anterior a la discusión. Entonces no le pueden tocar el sueldo, digamos. El tratamiento de los honorarios es otra cosa, pero el sueldo es distinto, en mi humilde opinión, obviamente. No, está bien, por eso es una cuestión, es un debate, por eso quiero que debatan y que sacan sus conclusiones. Lo que opino desde mi lugar de estudiante, obviamente, si no, no estaría sentado en este lado. Ahora, si yo soy director, soy trabajador, y ahí se me hacen retenciones por aportes y contribuciones, a mí me tiene que pagar el sueldo porque yo tengo la categoría y el rol de empleado. Y la asamblea no puede negarme el sueldo a mí. Bueno, piensan que hay una función orgánica donde el director le debe lealtad y diligencia a la sociedad, con lo cual, por sobre todas las cosas, es un órgano con un régimen responsabilizatorio específico, más allá de la relación de dependencia. Yo dejo el tema abierto porque cada uno debe tener su idea respecto de esto y todo es respetable y está fundado. Pero hay que pensarlo. No, pero asignadas funciones técnico-administrativas, se podría restringir el ingreso a esas funciones técnico-administrativas y dejar, sí, supeditado a las utilidades, digamos, la parte específica de la función de director. Bueno, son todas alternativas válidas. Lo que pasa es que en realidad el tope es general, ¿no? Que marca la ley. Pero podríamos pensarlo como una alternativa, no está mal. Pero lo que pasa... Sí. ¿Quién habló? Perdón, lo que yo estaba pensando es lo siguiente. Sí. Acá lo que hablemos es repartir utilidades, ¿sí? Entendiendo que estas utilidades llegaron cuando se habló de descontar los pasivos o todas las obligaciones que debieron cumplirse. Una de las obligaciones primeras es el pago de los sueldos, entonces eso ya debería estar resuelto, ¿se entiende? No estaríamos hablando de dividendos si nosotros ya el sueldo ya tendría que haberse cumplido, ¿se entiende? No, coincido. Más o menos, a ver, sí, Joel. Bueno, coincido con el compañero, el sueldo, como la parte de las funciones de relación de dependencia administrativa, no partirían de la empresa, sino del desempeño como trabajador, no entraría en la cuenta de los dividendos o de las ganancias. Pero, a ver, el director no percibe dividendos como director. No, de lo atado a las ganancias. Claro, está bien. Lo que sí la ley sí se lo ata a las ganancias, de hecho, porque dice, no puede exceder del 25%, incluido las remuneraciones, es decir, todo. O sea, la ley es clara, la ley de sociedades, pone un tope, y dentro de la cual incluso, supónganse que no hubo pérdidas, pero con las remuneraciones en relación de dependencia que percibieron a lo largo de todo este tiempo, no hubo pérdida, pero se excedió el 25%.
esto percibido en exceso, ¿debería ser devuelto por los directores? Si son salarios en relación de dependencia. Yo vuelvo a decir que no. Justamente el rango que tiene, justamente que es de carácter alimentario, vamos a suponer que la sociedad entra en relación de pagos y quiebra. Si quiebra, este acreedor es un acreedor privilegiado por ser asalariado, por ejemplo. Si la sociedad quiebra, yo le cuento, Luis, que a los primeros que van a buscarse es a la cabeza de los directores, porque solo van a ser los responsables frente a terceros. Claro, Entonces, tiene un crédito laboral ese director. Su crédito laboral se presenta frente al síndico y se lo categoriza como privilegiado. yo como director no reclamaría un crédito laboral en una quiebra, porque me van a venir a buscar Claro, a mí. bueno, pero si yo tengo la condición de trabajador y estoy registrado como tal, y mi relación laboral no está discutida, y percibo un sueldo todos los meses y me dan un recibo de sueldos y me hacen aportes y contribuciones. O sea que no estamos discutiendo el origen de la prestación, no es la locación de servicios. Acá yo creo que en realidad, en resumidas cuentas, y sin entrar a debatir quién tiene razón o no, Claro, no. lo que yo veo es que el problema que veo en todo esto es que la ley de sociedades, o mejor dicho, no más que la ley de sociedades, que hay una incompatibilidad entre ser un trabajador y ser director. Para mí es incompatible de alguna manera, no se puede. Es decir, el director es un órgano de la sociedad, es como si fuera la sociedad misma, y tiene que actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocio. Y si actúa en relación de dependencia, claramente, o si está percibiendo salarios puede entrar en conflicto, puede haber un conflicto de normas, que el director debe de alguna manera prevenir. Justamente la lealtad y diligencia del director es que evitar un conflicto interno en la sociedad que le genere un perjuicio patrimonial. Con lo cual, para mí, en lo personal, no debería existir, o debería ser incompatible una cosa con la otra. Es decir, o sos director o sos trabajador. Pero ambas cosas no. Ese es el Igual en la práctica, ¿no? En la práctica generalmente la forma de retribución de los directores no va tanto por el lado de la relación de dependencia, sino va por justamente las ganancias. No te creas, en la práctica. No necesariamente. Te puedo asegurar. Hay muchos directores que perciben salarios mensuales, están en relación de dependencia. No. Sobre todo en muchas compañías multinacionales se produce esto, que ponen como directores a ejecutivos de cargo alto. Porque muchos ejecutivos de cargo alto tienen domicilio real en la República Argentina y los directores digamos, de la sociedad, como la mayoría absoluta deben tener domicilio en el país, muchas veces se colocan a altos ejecutivos en cargos en el directorio de la sociedad, y eso hace que haya justamente una posibilidad que se dé los dos supuestos del director que está en relación de dependencia. ¿Correcto? Bueno, pasemos a otro tema, porque si no llego con todo lo demás, es interesante. Vamos a hablar del tema de la elección de los directores. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo es la elección de los directores? El estatuto puede prever, primero, que los directores se elijan por clases de acciones. Ustedes vieron que yo les expliqué, o no sé si lo vieron conmigo, pero que el estatuto puede disponer que existan diferentes clases de acciones. Y que en ese caso, cada clase de acción pueda elegir directores, uno o más directores. Al respecto deben reunirse por asamblea especial, y en ese caso no se aplica lo que dispone el artículo subsiguiente, que es el tema del voto acumulativo.
No obstante, la elección por clases de acciones, la remoción de los directores, siempre está bajo la órbita de la Asamblea General Ordinaria, no por la Asamblea Especial. Para elegir, cuando es por clase de acciones, se eligen por Asamblea Especial, pero para removerlos va a ser a través de una Asamblea General Ordinaria. Bien, la ley establece en el artículo 263 un procedimiento de elección de los directores por parte de la minoría, o para garantizar a la minoría la posibilidad, o garantizarnos, por lo menos darle el derecho a la minoría, la posibilidad de elegir directores. Para ello, la ley dice que la elección por voto acumulativo debe recaer en 1/3 del directorio de los directores a elegirse. Con lo cual, la cantidad de directores que se establezcan debe permitir que se pueda elegir como mínimo 1/3. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que haber más de 3 directores, si no, no hay posibilidad de elegir por 1/3. Si estamos hablando de la elección de un director o de 2 directores, no hay 1/3 para elegir, con lo cual no voy a poder ejercer el voto acumulativo. Como mínimo tengo que tener 3 directores, porque el artículo 263 dice que justamente la posibilidad de elegir por voto acumulativo recae sobre el 1/3 de los directores o de las vacantes a cubrir. ¿Entienden? Entonces tiene que ser 3 o más. Cuanto más directores haya, más posibilidades de elegir directores. No es lo mismo elegir 9 directores que elegir 3 directores. Porque yo, si es 1/3 de 3, voy a poder elegir un director. Si es 1/3 de 9, voy a poder elegir 3 directores. ¿Entienden? Lástima que no tengo un pizarrón para poder explicarles el procedimiento. Pero lo que vamos a hacer es, voy a compartir con ustedes el artículo 261, 263, y lo vamos a leer juntos para que yo se los pueda explicar. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. No sé si ven la pantalla. ¿Todos ven la pantalla? Bien. Sí. Fíjense, artículo 263, el voto acumulativo, o elección por acumulación de votos. Ustedes lo van a escuchar de 2 formas posibles. Lo primero que les dije, los 2 primeros párrafos, que tiene que haber 1/3. Si no hay 1/3, no hay posibilidad de elegir. ¿Está? Y si hay elección por clase de acciones, tampoco se aplica el voto acumulativo. Y otra cuestión fundamental, fíjense que hay posibilidades, porque el estatuto podría preverlo así, por disposición de la ley, que la cantidad de directores se elija en función de cada elección específica, es decir, que cuando venzan los cargos, la Asamblea pueda disponer que, por ejemplo, si hasta ese momento había 6 directores, disponerse que se elijan 3 directores, ¿no? O que, por ejemplo, en vez de elegirse 6 directores de una, se diga, este primer ejercicio se eligen 2, el ejercicio subsiguiente se eligen 2, y el otro subsiguiente se eligen 2. Esto sería elegirse de forma escalonada. Entonces, fíjense que la ley dice, el directorio no podrá renovarse en forma parcial o escalonada si de tal manera se impide el ejercicio del voto acumulativo. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, si se restringe. La ley habla, y acá vamos al procedimiento. En realidad es sencillo, es un cálculo que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces las acciones dan con decimales y ya las acciones pueden tener más de un voto por acción. Entonces ahí ya la cuestión empieza a complicarse. Primero, ¿qué dice la ley? Él o los accionistas que deseen votar acumulativamente deberán notificar a la sociedad con la anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la asamblea, individualizando las acciones con que se ejerce el derecho, y si fuesen el portador, bueno, ya las acciones al portador no existen más.
hoy en día. Con lo cual, esto de individualizar las acciones es medio sobreabundante. Lo importante es que si un solo accionista pide o solicita votar acumulativamente, habilita a todos los demás accionistas para llevar adelante este sistema. Segundo, la sociedad deberá informar a los accionistas que lo soliciten acerca de las notificaciones recibidas. ¿Para qué? Para saber que si ya alguien decidió votar acumulativamente, van a saber que en esa asamblea ya están todos los accionistas habilitados para votar acumulativamente. ¿Entienden? Tercero, antes de la votación se informará pública y circunstanciadamente el número de votos que corresponde a cada accionista presente. Eso de acuerdo a la cantidad de votos que tengan las acciones. Pueden tener un solo voto por acción o pueden tener hasta 5 votos por acción. ¿Está? Cada accionista que vote acumulativamente tendrá, y acá es lo más importante, un número de votos igual al que resulte de multiplicar los que normalmente le hubieran correspondido por el número de directores a elegir. ¿Qué significa esto? Si hay 9 directores, ¿entienden? Si hay 9 directores y el directorio, los votos, o mejor dicho, los cargos a cubrir, el tercio, van a ser elegidos por el voto acumulativo. Si el accionista, por ejemplo, tiene 100 votos en total, se multiplican los 100 votos por la cantidad de cargos a elegir. ¿Cuántos son los cargos a elegir? Pregunto. Cada accionista que vote acumulativamente tendrá un número de votos igual al que resulte de multiplicar los que normalmente le hubieran correspondido por el número de directores a elegir. Si yo normalmente tendría 100 votos y voy a votar acumulativamente y puedo elegir 3 directores, ¿cuántos votos voy a tener? Es un voto. ¿Cuánto? 300. ¿Cuánto? Dijo el triple, 300 votos serían. 300 votos, exactamente. Eso es lo que voy a utilizar. Eso es lo que me va a dar la posibilidad de votar acumulativamente. Que voy a poder distribuirlos o acumularlos en un número de candidatos que no exceda el tercio de las vacantes a llenar. O sea, en 3 directores si hay 9. ¿Entienden? Les doy el ejemplo de 9 para que se entiende claro. Los accionistas que voten por el sistema ordinario o plural y los que voten acumulativamente competirán en la elección del tercio de las vacantes a llenar, aplicándose a los 2 tercios restantes el sistema ordinario o plural de votación. Es decir, los que voten acumulativamente solo van a poder elegir al tercio, no a todos. Y los que no van a poder competir con los que votan acumulativamente respecto del tercio de las vacantes a cubrir y de los 2 tercios restantes. ¿Entienden? Esto se usa para garantizarle, o no garantizarle, perdón, porque no le garantiza nada, porque si compiten y aún así no yo con mis votos, no voy a poder elegir acumulativamente a ningún director. Pero esto es por darle la posibilidad, la chance de elegir a la minoría como mínimo un tercio del directorio. ¿Entienden? Justamente, por eso le decía, los accionistas que no voten acumulativamente lo harán por la totalidad de las vacantes a cubrir, otorgando a cada uno de los candidatos la totalidad de los votos que le corresponden conforme a sus acciones con derecho a voto. Una cuestión que la ley me impide es que ningún accionista podrá votar dividiendo al efecto sus acciones en parte acumulativamente
y en parte en forma ordinaria plural. Yo no puedo decir, de mi paquete accionario, si tengo 100 acciones, 50 van para el voto acumulativo y 50 para el voto ordinario plural. No. O voto acumulativamente o voto en forma ordinaria o plural. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede con muchos derechos que surgen en la ley de sociedades respecto a las sociedades anónimas, que son derechos de las acciones, como por ejemplo convocar una asamblea o a votar en contra de la aprobación de la responsabilidad del directorio, en este caso el derecho del accionista, no de la acción, de la persona del accionista. Por eso no se pueden dividir. Bueno, después la posibilidad de variar el sistema de voto antes de la elección, en cualquier momento. Bueno, y el resto es, la ley dice cómo se eligen los candidatos y, en definitiva, qué pasa si hay un empate entre el sistema ordinario plural y el sistema acumulativo. O si también se produce un empate entre candidatos votados por el mismo sistema de votación. ¿Está? Es quizás un poco, parece un poco complejo. Lo que pasa es que hay que leerlo detenidamente, el artículo 263. Es un cálculo matemático. No es complejo. Parece más difícil de lo que realmente es. Está el artículo 263 de la ley. Bueno, volviendo a... bueno, saliendo del tema de elección de directores. Los directores tienen incompatibilidades, digamos, para ser elegidos directores. ¿Quién no puede ser electo director? Primero, aquellos que están inhabilitados para ejercer el cargo, ¿no? El artículo 264 me dice quiénes no pueden ejercer. Primero, quienes no pueden ejercer el comercio. ¿Por qué? Porque estén restringidos en su capacidad. El inciso segundo habla de los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación. Los directores y administradores de sociedades cuya conducta se calificara de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Yo les cuento una cosa, este inciso segundo está tácitamente derogado. ¿Por qué está tácitamente derogado? Porque ya no existe más ni la quiebra culpable, ni fraudulenta, ni casual. Esto dejó de existir en el año 1995, cuando se sancionó la ley 24.522, que es la ley actual de concursos y quiebras, con sus modificaciones, y derogó del sistema concursal argentino lo que se llamaba la quiebra casual, culpable, fraudulenta, y lo que llamaba el incidente de calificación de conducta por parte del juez concursal respecto de la actuación del fallido, o sea, del quebrado. No existe más. Y el concursado, no hay ningún impedimento para que pueda ser director hoy en día, porque el concursado no es despojado de la administración de sus bienes. Mantiene la administración de sus bienes, bajo la atenta vigilancia del síndico no societario, sino del síndico concursal, con lo cual no hay incompatibilidad. Es decir, el inciso segundo del 264 quedó derogado, no aplica. El inciso tercero, sí, los condenados con accesoria de inhabilitación, de ejercer cargos públicos, etc., todos aquellos genéricamente condenados por delitos contra la propiedad, no pueden ser directores. Y el cuarto habla de los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años de cese de sus funciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el secretario de Turismo o el ministro de Turismo de la Nación
no puede ser presidente de una sociedad que se dedique a la explotación de paquetes turísticos o de viaje de egresados, ¿entienden? Hasta 2 años de haber ejercido su cargo, del cese del ejercicio de su cargo. ¿Se entendió lo que digo? Como por ejemplo Aranguren no podría volver a Shell ahora, digamos. Exactamente. Así es. Hasta que no se cumplan 2 años en el ejercicio de su cargo. No podría volver a ser integral al directorio de Shell. Bien. Obviamente, si hay una causal de inhabilidad, el directorio o en su defecto el síndico pueden pedir o convocar, mejor dicho, una asamblea ordinaria para remover el cargo de director que se va a celebrar dentro de 40 días de solicitado. ¿Está? Si no, va a haber que hacer el planteo en forma judicial, si la asamblea no se reúne. Tengan en cuenta que, salvo que el estatuto establezca un plazo menor, como mínimo cada 3 meses va a tener que reunirse el directorio para evaluar la continuidad de la gestión ordinaria de la sociedad. ¿Y quién va a convocar a la reunión de directores? En principio, lo va a convocar el presidente del directorio, ¿no? Que es el que va justamente a presidir la reunión y quien tiene a su cargo la representación legal de la sociedad. Tengan en cuenta también que en materia de reuniones, hoy en día, si bien la Ley General de Sociedades no establece las reuniones a distancia, con el tema de la pandemia, la Inspección General de Justicia dictó 2 resoluciones el año pasado que permiten que los órganos colegiados de las sociedades, durante la duración del ASPO en su momento, podían reunirse a distancia utilizando medios que garantizaran la imagen y sonido y que implicara una reunión con actuación simultánea, como nos pasa a nosotros, o sea, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, autorizar una reunión de directorio por Zoom. ¿Entienden lo que quiero decir? Obviamente que en la convocatoria de la reunión debía establecerse cuál era el medio elegido para la celebración de la reunión. Cualquier director, más allá del presidente, puede pedirlo, pero debe, en ese caso, establecer la convocatoria que deberá indicar qué temas van a ser tratados. Bueno. Vamos a hablar ahora si el directorio puede contratar con la sociedad. ¿Puede el director o un director contratar con la sociedad? ¿Ustedes qué piensan? Soy director presidente de una sociedad anónima, ¿puedo celebrar un contrato con ella? Sí, Sí. En principio sí. Sí. En principio sí, a máxime si yo digo que soy trabajador de la sociedad, estoy celebrando un contrato de trabajo. Con lo cual, en definitiva, sí. Pero ¿qué características tienen que tener? Y que debe estar bajo las condiciones de mercado habituales, lo que se contrate. Exactamente. Primero que se concierten bajo condiciones de mercado, que no se le genere ni mayores ventajas ni mayores perjuicios. Y que sea, fíjense, la ley no dice objeto de la sociedad, sino habla de la actividad, o sea, algo más amplio en realidad.
que sean dentro de la actividad que ésta opere el contrato, es decir, va más allá de la cuestión del objeto social. ¿Me entienden? Es decir, cuando hablo de actividad estoy hablando de un término un poquito más amplio, que obviamente está vinculado al objeto. Si los contratos a los que me referí recién no reúnen los requisitos, o sea, que se hagan bajo las condiciones de mercado y sean propias de la actividad de la sociedad, solo pueden celebrarse si lo autoriza previamente el directorio. Es decir, que el directorio la apruebe o que la sindicatura de la conformidad, si no existiese quórum. Por ejemplo, yo tengo que contratar algo y no puedo reunir al directorio. Bueno, por lo menos me dé lo que es la sindicatura. De esto debe darse cuenta la asamblea. En la próxima asamblea a reunirse, cuando se reúna, tendrá que darse cuenta. ¿Qué pasa con esto? Si hay una desaprobación de la asamblea respecto a los contratos celebrados, el directorio, la sindicatura, se van a hacer responsables solidariamente por los daños y perjuicios provocados a la sociedad. Ahora, los contratos van a ser válidos iguales, lo que sí van a tener que responder por los daños y perjuicios. Ahora, si el contrato no se realizó de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo y no fueron ratificados por la asamblea, o sea, si no tienen la aprobación del directorio o del síndico y aún así el director celebró un contrato con la sociedad y esto no fue ratificado por la asamblea, ahí sí el contrato es nulo. Sin perjuicio de la responsabilidad del director, contratante, ¿entienden? Bueno, dos cuestiones que son fundamentales. El director, por ejemplo, no puede tener puede tener un interés contrario a la sociedad, pero debe hacerlo saber al directorio y abstenerse de intervenir en las deliberaciones y no tomar ningún tipo de decisión en representación de la sociedad o dentro de la reunión de directorio. Tampoco puede realizar actividades en competencia con la sociedad, ni por sí ni por interpósita persona. ¿Qué significa esto? Que no puede realizar actividades en competencia con la sociedad en forma personal, ni a través, por ejemplo, si integra una sociedad que realice actos en competencia con la sociedad de la cual él es director, salvo expresa autorización de la asamblea. ¿Bien? Al extremo de no ser accionista de otra sociedad. Y habría que verlo. Sí, porque a lo mejor habría que ver si, por ejemplo, lo hace... Accionista de Pepsi. Sí, yo soy director de Coca-Cola y soy accionista de Pepsi. Yo creo que ahí estaríamos alcanzados. Habría que ver cómo se realiza la actividad, pero no lo veo difícil. Bueno, vamos a ir a una cuestión fundamental, que esto seguramente va a ser materia de examen y de pregunta de examen, que tiene que ver con la responsabilidad del directorio. Yo les dije a ustedes que el directorio es un órgano colegiado, ¿correcto? Con lo cual, al ser colegiado en principio, el director o los directores van a responder ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según la pauta que establece el artículo 59, o sea, la pauta de profesionalidad que establece el artículo 59, que como yo les decía, es un estándar
general, que es la del buen hombre de negocios, es decir, el conocimiento profesional del tema que tiene que tratar el director como administrador de la sociedad. Y van a responder también por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Claramente la ley consagra no solamente la responsabilidad de los directores, sino que qué tipo de responsabilidad estamos hablando, más allá de que puede ser una responsabilidad agravada, etcétera, etcétera. Si yo digo que los directores responden por dolo, culpa grave o abuso de facultades, ¿a qué responsabilidad me refiero? A ver, cursaron todas obligaciones, ¿no? Me imagino. No sé. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, escuché nada, dije era subjetivo, pero no. Dijiste bien, subjetiva. Ay, no hay que tener miedo de decir las cosas. No, digo por ahí, tal vez será. Está perfecto, es lo que estaba preguntando. Es una responsabilidad subjetiva, claramente. Hay un factor de atribución. Tiene que haber una relación de causalidad y tiene que haber un daño concreto. Son los tres factores de imputación de la responsabilidad para que exista daño. Es decir, para que exista responsabilidad. Daño real, concreto. Más allá que hoy en día la ley habla de el no agravamiento del daño, la prevención del daño, etcétera, etcétera. Daño. Factor de atribución, como dijo, le acabo de decir. Dolo, culpa grave, abuso de facultades. Y el otro, una relación de causalidad suficiente o eficiente, es decir, que permita establecer que el generador del daño, ¿no?, haya sido, es decir, haya un vínculo entre quien generó el daño y la consecuencia, ¿no?, y el hecho dañoso. Es decir, esa relación de causalidad. ¿Entienden? O sea que es correcto lo que dijiste, Héctor. No lo veas con cara de resignado, no, estuviste bien. Entonces, el factor de atribución es claramente subjetivo. Tengan en cuenta que el 1724, con el Código Civil y Comercial, cuando habla de dolo, habla no solamente, cuando habla de dolo se refiere a la intención de dañar, sino a la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, con lo cual el concepto de dolo claramente está bastante ampliado en el Código Civil y Comercial de la Nación, a lo que fue el Código de Vélez-Sarsfield, que establecía al dolo como simplemente la intención de provocar un daño, es decir, que la actuación intencional y deliberada de provocar un daño, ¿no? No hay que confundir cuando hablamos de dolo, porque muchas veces confunden los alumnos y alumnas el concepto de dolo como atribución, factor de atribución del daño, con el de el vicio del acto jurídico, no es lo mismo. Está claro, ¿no? Esto. Entonces, acá estamos hablando del dolo como un factor de atribución. A ver. Bien. El principio general, como yo le decía, la solidaridad. Si el directorio es un órgano colegiado, la responsabilidad va a ser solidaria. Pero como la ley permite que haya funciones diferenciadas por parte del estatuto a cargo de cada uno de los directores, y estas funciones en forma personal, de acuerdo con lo que se establezca en el estatuto o por decisión de la Asamblea, hay que inscribirlas en el registro público para ser oponibles a terceros, el juez puede determinar, en función de eso, una responsabilidad diferenciada, sin perjuicio del principio general de la solidaridad, ¿no? Que cada director, de acuerdo a cómo intervino en el hecho, de acuerdo a la función diferenciada en su actuación,
tenga mayor o menor responsabilidad por el hecho. Ahora bien, ¿hay posibilidades que el directorio o que el director, no que el director, se exencione o se exima de responsabilidad? Y sí, por ejemplo, no solamente el hecho generador de responsabilidad puede darse en una reunión de directorio, porque a lo mejor, ipso facto, se decide, o el directorio decide, que a partir del mes subsiguiente, a los nuevos trabajadores que contrate ya no les van a pagar la remuneración con recibo de sueldo, o los van a tener parcialmente registrados, o indebida, o registrados en forma insuficiente. Y a lo mejor esto no se decide, obviamente, en una reunión de directorio con una acta de directorio. Con lo cual la ley dice que no solamente habla de la responsabilidad del director que participó en la deliberación o resolución, sino aquel que la conoció. Es decir, a lo mejor esto no se decidió en una reunión de directorio porque es muy probable que no sucediera así o que no quede constancia en un acta de directorio. Tengan en cuenta que todo lo resuelto, todo lo que se discute en una reunión de directorio va a ser volcado en un acta que debe ser llevado en un libro específico, que es el libro de actas de directorio, donde se transcriben en forma textual las deliberaciones y las decisiones adoptadas por parte del directorio, ¿no? Queda este documento que debe ser suscrito por los directores. El libro de acta de directorio que debe ser llevado con la misma formalidad que cualquier libro societario, que son las mismas que los libros contables. Entonces, frente a esto, es muy probable que no quede constancia. No obstante, eso no exenciona la responsabilidad del director. Por decir, yo no puedo decir, no lo sabía, desconocía. ¿Está? Entonces, en ese caso, el director debe dejar constancia escrita de su protesta, en realidad sería de su disconformidad, de su oposición, ¿no? Y notificar, sería noticia al síndico antes que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente o se ejerza la acción judicial de responsabilidad. Es decir, ¿cómo se exenciona? Bueno, el director se tiene que oponer y notificar. Ahora, ¿qué pasa si la sociedad no tiene síndico? ¿A quién le notifica? Bueno, en principio a la asamblea va a tener que notificar, o en su defecto a la autoridad de aplicación, a la autoridad de contralor, por ejemplo, al EGJ o a la autoridad de acuerdo a cada jurisdicción. Pero en principio, si no hay un síndico o un consejo de vigilancia, a la asamblea, y en su defecto, entiendo yo que podría ser la autoridad. Ahora, eso con relación a la exención. ¿Cómo se extingue la responsabilidad de los directores? Primero, se extingue por la aprobación de su gestión o por renuncia expresa a llevar acciones de responsabilidad o por transacción, es decir, por haber arribado a un acuerdo. Esto lo resuelve la asamblea. Ahora, si la responsabilidad surge por violación a la ley del estatuto o el reglamento, la asamblea no puede extinguir la responsabilidad del director. ¿Por qué? Porque la asamblea no es un órgano supralegal, no está por encima de la ley. ¿Entienden? Es decir, la asamblea tiene como techo la ley. Si el directorio decide que al mes siguiente va a contratar al personal que contrate y registrarlo en forma parcial, sin efectuar los aportes y contribuciones de la seguridad social como correspondan, eso, por más que la asamblea apruebe la gestión, no va a extinguir la responsabilidad del directorio, porque no está por encima de la ley la asamblea. ¿Me entiende lo que quiero decir? Lo mismo sucede si hay media oposición, como mínimo del 5% del capital social. ¿Qué significa esto?
que no significa que un solo accionista que tenga el 5% puede oponerse, sino que se reúnan acciones en total que representen el 5% del capital social como mínimo, aunque el estatuto puede disponer que ese porcentaje sea menor, no mayor, obviamente, para no restringir este derecho. También es ineficaz la extinción en caso de quiebra de la sociedad o liquidación forzosa de la sociedad, como por ejemplo una empresa, compañía de seguros, que no quiebra, sino que se liquida. Como consecuencia de haber votado la responsabilidad de la sociedad, de los directores, por ejemplo, supónganse que se trata en un punto del orden del día de la Asamblea General Ordinaria, la actuación de los directores correspondientes a ese ejercicio y de la deliberación y del tratamiento de la actuación surge que el director ha incurrido en una causal de responsabilidad, aunque esto no esté expresamente contenido en el orden del día, podrá ser tratado. La acción social de responsabilidad, que significa el juicio que la sociedad va a entablar, es una acción social, habla de la acción judicial que la sociedad tiene contra el director por haber provocado un daño al patrimonio de la sociedad. Lo va a ser ejercida por la sociedad previa aprobación de esta acción de responsabilidad por parte de los accionistas en la asamblea, ¿no? Como dice la ley, puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día. Si se aprueba la responsabilidad del directorio, ¿no? En ese caso, el director o directores afectados van a ser removidos con justa causa y van a ser reemplazados. También, ¿quiénes más van a poder ejercer la acción social de responsabilidad? Aquellos accionistas que se hubieran opuesto a la aprobación de la gestión del directorio. Bien, supónganse que la asamblea decide aprobar la acción social de responsabilidad, ir adelante con la acción social de responsabilidad. En ese caso, tiene 3 meses para intentarla. Si pasados los 3 meses no ha iniciado, el directorio de la sociedad no ha iniciado la acción social de responsabilidad contra los directores, esta posibilidad va a recaer en cualquier accionista. O sea, cualquier accionista va a poder promoverla, llevarla adelante. Es decir, en caso de que haya una omisión por parte del directorio de llevar adelante esta acción social de responsabilidad decidida por la asamblea, pasados 3 meses, cualquier accionista va a estar habilitado para llevarla adelante. Es lo que se llama la acción social de responsabilidad uti singuli. ¿Ok? En caso de quiebra de la sociedad, quien va a llevar adelante la acción social de responsabilidad va a ser el síndico de la quiebra, ¿no? Que va a actuar en representación de los acreedores, y en su defecto, si el síndico no la ejerciera, la va a poder llevar adelante cualquier acreedor en forma individual. Esto con relación a las acciones que tiendan a reparar el patrimonio, el perjuicio, perdón, el daño o perjuicio provocado al patrimonio de la sociedad. Ahora, la actuación del director también puede, de alguna manera, afectar el patrimonio individual de los accionistas o de terceros, como por ejemplo cuando yo les daba el ejemplo de los trabajadores que son indebidamente registrados o no son registrados y se le provoca un daño. ¿Por qué? Porque a lo mejor el directorio no ingresa, o mejor dicho, no ingresa los aportes y contribuciones a la seguridad social, provocándole un daño al trabajador que a lo mejor no se puede jubilar en tiempo y forma por la falta de los aportes, o no obtener la jubilación que le corresponde.
Con lo cual, los directores van a responder de forma solidaria e ilimitada junto con la sociedad por el daño provocado a los terceros. ¿Entienden? Al patrimonio de los terceros. Eso en relación a la acción individual, es decir, la acción que van a poder ejercer, no solamente los accionistas, que van a estar afectados en su patrimonio individual, sino también aquellos terceros que se vean afectados individualmente por la actuación del director, ¿no? Que le hayan provocado un daño en su patrimonio individual. Bueno, llegamos ya así a las 10 de la noche, no los quiero retener más porque es un viernes. ¿Quieren hacerme alguna pregunta antes de cortar? No, solamente saber si es posible de subirla a la clase en el finde para ver si puedo rever el 263. Más que nada el tema No lo creo que pueda Héctor subir la clase el fin de semana, porque la tengo que bajar y todo. Yo lo veo No hay problema, no hay problema. No hay problema. Lo vamos a tener que tratar de lo máximo a principio de la semana que viene, pero bueno, yo se la envío al doctor Balonas lo antes posible para que la pueda subir. Sí. Listo, no hay problema. Yo busco a ver si en el cuatrimestre pasado, en el semestre pasado, cuando se dio, por ahí lo puedo ver. Si no, fácil, en un libro de societario. Mejor. Bueno. Más que en un apunte. Eso yo te recomiendo siempre un texto. No, pero me refería a la clase de ustedes del año pasado, que las tiene subidas, Daniel. Ah, bueno. Pero si no, igualmente un texto es lo ideal en esto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si quieren, me quieren preguntar algo más con relación al tema del 263, no hay ningún problema. Igual siempre es conveniente, y esto en general, no solamente por esta materia, la posibilidad de siempre venir con la clase leída, sobre todo usted tiene cronograma, entonces siempre eso le facilita a usted la comprensión de la clase cuando el docente explica, porque esto es complementario, ¿entienden? Esto es una sugerencia en función de, no solamente en esta materia, sino en cualquier otra. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, los saludo. Buen fin de semana y nos estamos viendo, no sé, conmigo cuándo. Creo que ya en el examen, me parece. Así que bueno, nos vemos. Bueno, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Chao, buenas noches a todos. Gracias. Chao.